Hola compañeros y compañeras, este día vamos a hablar sobre el idealismo, que como lo vimos en las clases anteriores, lo poníamos en el centro del debate filosófico junto al materialismo. Recordemos que estamos basándonos en el texto de George Politzer, Principios elementales y fundamentales de filosofía. Por ende, lo que presentemos a continuación será desarrollado en el libro que acabamos de mencionar. Una aclaración muy importante que debemos de hacer sobre el idealismo es que no debemos de confundir el idealismo filosófico del idealismo moral. Este último, con el caso de la presentación, el primero, responderá a las causas finales, a consagrar una causa que nos hemos propuesto, a un ideal, ¿ya? Podría ser una utopía que tenemos como idealismo moral, un mundo mejor, un mundo en donde exista un hombre o una mujer nueva, en donde haya más apertura política, en donde haya más democracia, en un idealismo moral basado en un mundo en el que no exista la opresión, las injusticias, la desigualdad, ¿ya? Eso es un idealismo moral. En cambio, el idealismo filosófico tiene que ver con una doctrina que tiene a su base la explicación del mundo a partir del espíritu, entendiendo el espíritu como el principal elemento, el más importante, ¿ya? Espíritu, naturalmente, aquí lo podremos denominar idea, pensamiento, no únicamente espíritu, eso es muy importante. Una rama de la realidad o de la sociedad que ha utilizado este idealismo filosófico para darle una explicación al mundo o a la realidad han sido básicamente todas las religiones o en su gran mayoría. ¿Por qué? Recordemos que en un primer momento el hombre y la mujer se encontraron en la tierra, empezaron a ver fenómenos que no podían darles explicación, el hecho de que en la noche estuviera la luna, en el día el sol, que cayera lluvia, que hubieran rayos, relámpagos. Ya todos esos fenómenos no tenían una explicación científica, naturalmente. Ya el desarrollo de la ciencia en un primer momento fue nulo, sino fue hasta ya adelantados los siglos que se alcanzó un desarrollo significativo y un giro a la realidad, un giro que devino o se produjo o que fue producto de el iluminismo, el renacimiento, el final de la Edad Media. Regresando a lo anterior, estos seres humanos, estos primeros seres humanos, empezaron a darle explicaciones mágicas a los fenómenos, ¿ya? Empezaron a plantear deidades, dioses, que daban una explicación de un determinado fenómeno. En la cosmovisión latinoamericana tendremos dioses de la lluvia, del sol, de la fertilidad, dioses o diosas principalmente de la fertilidad, dioses de la guerra, etc. Cada uno de los fenómenos que suceden en el mundo serán explicados a partir por una idea, por un pensamiento, por un espíritu, que en este caso las religiones lo denominan entre algunos conceptos como Dios o Yahvé. ¿Ya? Eso es muy importante. Siguiendo, ahí ustedes pueden ver en su pantalla a George Berkeley, principal exponente, junto con otros, claramente, como Kant, como el mismo Platón, Feuerbach, Dilthey. Pero nos dirá Politzer, todos los que vinieron después de Berkeley han adoptado sus principios filosóficos idealistas como los han retomado, básicamente. Por ende, diremos que este señor es uno de los principales exponentes. Un tipo que fue un sacerdote de Reino Unido y que desarrolló los postulados y argumentos más esenciales del idealismo. Primero, los objetos que percibimos no son otra cosa que ideas, y éstas no van a existir fuera de nuestro espíritu, más que sólo como meras sensaciones. El hecho de que sintamos calor o que un objeto esté caliente nos dirá Berkeley que realmente quizás el objeto no esté caliente, sino que solamente es la sensación de calor que creemos
tener sobre ese objeto. Segundo, para Berkeley, lo verdadero es que la materia no existe. Muchos y muchas nos reiremos o parecerá casi que ilógico este postulado, porque ciertamente para el idealismo lo que existe o lo que nosotros consideramos que existe en la realidad, lo material que vemos en nuestro entorno, dirá el idealismo que no existe, ¿ya? Lo que materialmente creemos que existe, pues pareciera ser que desde el idealismo, y no pareciera ser, es desde el idealismo inexistente. ¿Por qué? Porque solo vamos a tener, como lo dice el punto anterior, meras sensaciones, ideas, ¿ya? Tendremos la idea de un objeto, pero este objeto quizás no exista, sino que solo existe en mi mente. Es decir, que esto significa que el idealismo despoja a los objetos de sus propiedades físicas y químicas. Más adelante, en la siguiente diapositiva, veremos un ejemplo en concreto. Entonces, ¿qué pasa? Dirá Berkeley que percibimos a partir de la vista, el tacto, el olfato, el gusto, el oído, ¿ya? Pero esas sensaciones no son materialmente objetivas, sino que son sensaciones que nos dan simplemente ideas, ¿ya? Nos dan ideas. La computadora que tengo enfrente de mi persona, ahorita, o el celular por el que estoy viendo este video, solo existe en mi mente. Materialmente no existe. Quien le da el nombre y la propiedad de computadora o de celular soy yo, a partir de mis ideas. Acá tenemos un ejemplo claro. Supongamos que estamos en un experimento. Tenemos a dos estudiantes, Miriam y Natalie. Pedro trae dos vasos con agua y vierte sobre ellos agua, la misma cantidad, la misma temperatura, etc. Resulta que para el experimento a Miriam, para que cambiara un poco esto, le dijimos que metiera su mano en una pequeña hielera, en donde obviamente había hielo. La dejamos con su mano alrededor de 1 a 2 minutos en esa hielera. A Natalie le decimos que no haga nada, simplemente meterá su mano sobre el vaso, en el vaso con agua. Miriam meterá también en un segundo momento su mano en el otro vaso con agua, que ojo, tienen agua de la misma fuente. ¿Qué pasará? Para Miriam, al meter su mano, que ha estado 2 minutos en una hielera, la sensación que tendrá sobre el agua será que es agua caliente. En cambio, Natalie dirá que el agua está normal, si acaso incluso está fría. ¿Qué es lo que pasará? Desde el idealismo diremos que nuestras sensaciones nos dan ideas, como precisamente lo dice Berkeley. Es decir, que Miriam se hará la idea de que el agua está caliente. El agua que está en el interior del vaso está caliente. Pero Natalie nos dirá que el agua que está en el interior del vaso está helada. ¿Tendrá una u otra la razón? Pues pareciera ser que el idealismo nos dice que cada una de las dos personas tiene un argumento válido, porque el agua tendrá un significado o un significado distinto a partir de las ideas que ellas se hagan en su cabeza. Ahora bien, resulta que Pedro, que virtió el agua sobre en los vasos, nos dirá, pues miren, el agua está a 25 grados, es la misma agua, la misma temperatura, y tiene básicamente el mismo componente, ni una ni otra es más líquida, ni una ni otra está más caliente. Está compuesta por H2O, es agua. Esta premisa o este argumento del idealismo será refutado por el materialismo. ¿Por qué?
Porque el materialismo nos dirá que el agua está compuesta o tiene propiedades físicas, lo que ignora el idealismo. El idealismo pareciera ser, y no pareciera ser, es una explicación filosófica que elimina las propiedades físicas o químicas de los objetos y se concentra en las sensaciones o ideas que tienen las personas sobre ese objeto. Si quieren, hagamos otro ejemplo. Una tela de color. Como pueden ver, la tela de color es roja. Sin embargo, para muchas personas esta tela de color rojo será de otro color, amarilla, verde. ¿Por qué? Imagínense tuviéramos un compañero o compañera con daltónico. Dirá Berkeley, pues para una persona la tela será de color rojo y para otra persona pues la tela a lo mejor será verde. Sin embargo, Berkeley una vez más ignora las propiedades físicas y químicas de esa tela. La tela es roja porque ha sido teñida con un químico que le da ese color, ¿ya? E incluso la razón que él considera idealista, el hecho de decir que una persona lo ve distinto por su sensación, precisamente en el ejemplo del daltonismo, esa sensación ese hecho que produce que la tela sea de un color distinto al rojo, es precisamente un hecho material. Son células objetivas existentes materialmente en el ojo de esa persona las que han presentado alguna deficiencia y no pueden percibir los colores de manera real. Ahora bien, ¿cuáles serán entonces los tres argumentos del idealismo? Claramente con estos, antes de pasar a la siguiente diapositiva y a la última, claramente con estos ejemplos demostramos que el idealismo tiene fallas, porque elimina las propiedades físicas, químicas que tienen los objetos que están a nuestro alrededor y se concentra únicamente en la explicación sensitiva a partir de la idea que tenemos sobre X objeto en nuestras mentes. Los tres argumentos básicos del idealismo serán: el primero, el espíritu crea la materia. Esta es la respuesta idealista por excelencia a la cuestión o al debate filosófico sobre la explicación del mundo, de lo que existe. Lo que existe será a partir o producido por la idea, el espíritu. 2. El mundo no existe fuera de nuestro pensamiento. Cometemos un error atribuyendo a las cosas propiedades y cualidades propias, porque solo son ideas que tenemos. Esto podríamos ponerlo en debate. Supongamos que tenemos una silla. Estamos sentados en una silla. Esa silla, diremos desde el idealismo que no para una persona o para otra será y no será silla. Pero realmente cometemos un error, porque esa silla tiene propiedades físicas establecidas, tiene una función, tiene dos superficies, principalmente una en donde descansamos, en donde nos sentamos, y otra en la que apoyamos nuestra espalda. La silla es silla. Para una o para otra persona lo es. Materialmente lo es. El idealismo nos dirá que no, que solo será silla si nosotros hacemos el proceso de abstracción en nuestra mente y le decimos a ese objeto que lo es. Y finalmente el tercer argumento es que son nuestras ideas las que crean las cosas. Es decir, se me viene una idea y la creo una materia. Pero realmente esto no es tan cierto, porque son las condiciones materiales de nuestro entorno, la materia, las necesidades materiales de nuestro entorno, las que nos harán hacer los objetos. Por ejemplo, yo no me quiero sentar en el suelo. Hay una necesidad material de no sentarme en el suelo, probablemente porque esté sucio, porque hay animales, etc. Por ende, materialmente pienso y digo, necesito un objeto que me permita sentarme. Por ende, este argumento también queda superado desde el materialismo, porque será la materia la que nos permitirá crear materia.
Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado un poco más claro.